Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles lo que son las noticias que componen en el día de hoy la actualidad. Todo ello con dos principios, la valentía y el rigor. No nos gusta esas cadenas de televisión que se olvidan o de lo primero o de lo segundo. Esas cadenas de televisión que alguien identifica como las Telepedro. No, aquí el ambiente central es la libertad de los que vienen y opinan sin argumentarios, vienen a opinar de buena fe sobre las cosas que a ellos les parecen, no las que les han dicho que digan. Esto lo van a notar enseguida, van a notar... así que vean 5 minutos el programa, van a llegar a la conclusión de que evidentemente esta no es una Telepedro. Hoy empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistor, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Pues encantadísimo, como siempre, Xavier. Vamos a ver, tenemos que hablar de desfibrilador. Sí. Vamos a hablar del corazón, que al final es algo que, bueno, que parece que tiene que estar ahí y no dar problemas. Y es verdad que el corazón a veces avisa, a veces no avisa, pero sí que tenemos que hacerle cierto caso, ¿no? Estos dos productos que yo tengo aquí son completamente diferentes, porque uno estamos hablando de prevenir cosas, es decir, nuestro corazón, antes de que ocurran cosas graves, él ya va avisando. En el corazón hay dos parámetros que se miden, que son muy importantes, que es el ritmo y la frecuencia. El ritmo es cómo va latiendo el corazón, ¿no? Y la frecuencia es cuántas pulsaciones tenemos por minuto, ¿no? Ambas cosas son básicas de saberlas y tenerlas bien. El ritmo, porque una arritmia puede dar consecuencias graves, como puede ser un ictus, ¿no? Una taquicardia, que es al revés, que es un ritmo muy rápido, también puede dar incluso una fibrilación ventricular. Entonces, esto se mide con este aparatito, que ya es el aparatito que tenemos que tener en casa. ¿Por qué? Porque de vez en cuando, no hace falta obsesionarse, pero de vez en cuando, igual que nos medimos la tensión, pues nos medimos, es decir, simplemente colocar unos dedos, tenemos nuestro móvil, nuestra aplicación, y a partir de ahí, en 30 segundos nos hace un electro. Con un informe larguísimo. Con informe, claro. Si estás bien no hay ningún problema, te lo va a decir. Y si no, te va a decir que lo envíes al médico y que vayas al médico. Con lo cual, aparato básico y muy importante, porque es un paso más a lo que puede ser... es un electrocardiograma casero. Eso es, un electrocardiograma casero. Además, Xavier, los servicios de emergencia cuando llegan, lo primero que hacen es hacerle esto, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque si ya ven que aquí hay algún problema, ya te hacen un electrocardiograma más a fondo, ¿no? Y luego este que ya me acompaña y mucha gente por la calle del desfibrilador, pues sí, efectivamente. ¿Por qué me acompaña? Pues me acompaña, he de decir que en el tiempo que llevamos aquí, llevamos ya como 5.000 desfibriladores colocados, ¿eh? Y muchos de ellos... Hemos contribuido y muchos de ellos puntualmente han salvado su vida. Es decir, que realmente sigue habiendo muchas muertes, porque hace falta muchos más, pero es el que te salva la vida en caso de una parada cardíaca. Tú tienes una parada cardíaca, te caes aquí mismo desplomado y tienes lo que se llama una parada, un infarto agudo de miocardio. Como no actuemos en 10 minutos con un desfibrilador, estás muerto. Sin embargo, si actuamos, ponemos las pegatinas, él analiza, da corriente sí o no, si hace falta, va a hacer que ese servicio de emergencia que ya está viniendo, el 112 está rápidamente viniendo hacia acá, pues cuando llegue se encuentra la persona viva. De lo contrario, 95% de los casos no pueden hacer nada. Así que son dos productos muy, muy, muy útiles para que nuestro corazón esté protegido. ¿Cómo los podemos conseguir y con qué ventajas? Pues mira, teléfono 900-730-061, espectadores de Relación Abierta, del Toro Televisión, vais a tener un descuentazo, así que llamad y preguntarlo. Además os regalamos el libro Historia de nuestros médicos y también un servicio de telemedicina. Así que 900-730-061. Pues don Adolfo Albistor, del proyecto Protege tu Vida, muchísimas gracias por la visita, Javier. Y a ver si le mejoramos un poquito la salud cardíaca a este país nuestro. Por supuesto, en ello estamos. Que de susto ya nos da... demasiado. Bueno, vamos a lo que vamos. Nosotros teníamos que empezar nuestro recorrido por coherencia informativa. ¿Dónde lo dejamos ayer? Si el acuerdo de paz era tan importante, pues tan importante será el acuerdo como lo que atenta contra el acuerdo. Lo que atenta contra el acuerdo hoy viene vestido de un incidente que ha tenido lugar en el sur de esa línea amarilla a la que se han replegado las fuerzas de seguridad israelíes, tocando ya con la frontera con Israel.
y pues esta noche han tenido que abrir fuego con drones sobre un grupo de personas que estaban merodeando ya dentro de esa línea amarilla prefijada en el acuerdo de alto el fuego. No se ponen de acuerdo las víctimas. Hay quien dice que han sido 4, hay quien dice que han sido 6 y hay quien dice que han sido solo 3. En cualquier caso, pues esto ha puesto un poco en tensión, en jaque, lo que duraba el acuerdo de paz. Nadie discute que estas personas, palestinos, se hubieran metido donde no debían, en esa pues línea amarilla de repliegue de las fuerzas de seguridad israelíes. Así es que, pues vamos a decir que este es uno de los primeros graves inconvenientes que ha sido esquivado por la categoría del acuerdo y por la buena recepción que ha tenido internacionalmente, pero estaba a punto de romperlo. Claro que sí que estaba a punto de romperlo. El otro segundo apunte que hay que poner sobre la mesa es que sigue habiendo pues un número de familias israelíes muy descontentas con el acuerdo porque no les devuelven los cuerpos de los que son sus familiares y fueron secuestrados en el asalto del 7 de octubre. De esos debe haber como una veintena. Sí parece que jamás va a devolver a algún que otro cadáver, pero no parece que estén pensando en dar satisfacción total a las demandas de esas familias pues israelíes. Bueno, dicho lo cual, tenemos que hablar de noticias relevantes en el marco de la corrupción y esas tienen que ver las que nos interesan con este país, con España. Y en primer lugar, hombre, hay que contarles que el juez del caso Koldo le ha dicho a Ábalos, no, cambiar de abogado, fraude de ley. No, pedir un abogado que lo paguemos todos los españoles, fraude de ley. Tú te vas a venir mañana a las 10 de la mañana es la declaración de Ábalos, tú te vas a venir mañana a declarar allí como un campeón. Por cierto, y te traes al abogado ese que tenías, a José Aníbal Álvarez. Te lo traes porque no queda tiempo para buscar otro. Estas movidillas de Ábalos son extemporáneas, a juez le han parecido un fraude de ley. Y hombre, si quieren que les diga la verdad, a mí me da la sensación de que este es el tipo de cosas que no, de jugaditas y tretas y demás, que no le gustan a los jueces, y menos a los del Supremo. Así es que se ande con cuidado Ábalos, porque no digo mañana, pero es fácil que a poco le cambie su situación procesal. Lo digo porque en el último escrito del magistrado instructor le combinaba, oiga, usted se le ha olvidado colaborar con la justicia, ¿eh? Nosotros le dejamos en libertad porque usted iba a colaborar con la justicia, pero parece que no. Bueno, quiero hablar de todo esto que está, digamos, que torturándonos frecuentemente con don Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Javier. Muy bien, aquí escuchándote atentamente todo tu programa. ¿Qué interpretación haces tú de lo que pueda estar pensando en este momento el instructor del Tribunal Supremo? Bueno, la verdad es que se han sucedido una serie de acontecimientos desde la semana pasada, cuando saltó el rumor de que podría dimitir o renunciar al escaño para de esa manera que se llevase la causa a la Audiencia Nacional, que además lo traté yo contigo aquí, y ayer se saca de la chistera que renuncia al abogado por divergencias en la estrategia de defensa y además se ha conocido eso en las últimas horas y teniendo además pues el auto del magistrado Puente en el cual hace una serie de valoraciones que indiciariamente señalan que no le ha gustado la conducta del señor Ábalos, puesto que primero habla de una relación con el abogado de tiempo, ¿no? Además menciona en la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que es
las medidas cautelares que se puedan adoptar sobre el investigado, que el recurso que pueda presentar el señor Ábalos en los próximos días o inmediatamente no es suspensivo. Es decir, que por mucho que recurra en reforma o en apelación futura, no se suspendería a la vista de mañana. Y que además viene a decir de que hay un fraude de ley. ¿Qué significa el fraude de ley? Para que la gente nos entienda. El Código Civil, en el artículo 6.4, nos dice que es todos los actos que persigan un resultado prohibido por ordenamiento jurídico. Por cierto, Xavier, aquí en este programa hemos hablado de otro que utilizó el fraude de ley, que es Miguel Ángel Gallardo, ¿no? Otro aforado, que se intentó aforar para evitar el juez predeterminado por la ley. Entonces, lo que yo vendría a poner como de resumen es que están utilizando todos los resortes que le da el Estado de Derecho como presuntos delincuentes que son para intentar zafarse de la acción de la justicia. Por cierto, Pedro Sánchez, en una larga entrevista en la cadena SER, con masajeo incluido, ha venido a reconocer que él también ha recibido dinero en metálico en sobres de su partido, pero dice él que es que esto no es que sea ilegal. Hombre, no es que sea ilegal si lo declaras. Habrá que ver si los has declarado, porque anda que no hay gente torturada por haber recibido, ya no en sobres, sino haber recibido pagos de trabajos en negro y no tenerlos cotizados. Al mismo tiempo, ha emitido una de esas sentencias que alguien escribe por ti, porque claro, escribiendo Pedro Sánchez ya vimos todos la carta que le hizo al rey de Marruecos, y la pobreza era en otro idioma. Dirán, sí, pero es igual. Tengo sobrinos menores que lo hubieran hecho mejor. Bueno, dice que el mejor juez es el tiempo. Y luego dice también que, hablando de su hermano, de su mujer y todo esto y tal, dice que, bueno, que nada, que al final la verdad siempre prevalece. No será por lo que has hecho tú, porque esa verdad prevalezca, o por lo que ha hecho tu hermano, o por lo que ha hecho tu mujer. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo de la siguiente manera. El tiempo que alude Pedro Sánchez no es el tiempo de la justicia, es el tiempo de meter las manos en la justicia. Por eso él dice que el tiempo será el juez del destino de su mujer y de su hermano. Pero no porque se vaya a hacer justicia, sino porque es el tiempo que él necesita para que él acabe nombrando a los jueces o acabe nombrando las leyes que van a juzgar a su hermano y a su mujer y a su fiscal. Esta es la esencia de lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Y si leemos entre líneas de lo que ha dicho, dice que el tiempo será el juez de ellos. Entonces, aparte de considerarles inocentes, ¿no? Bueno, que eso está por ver. Pero la cuestión aquí es que el tiempo es el que él necesita para destruir al Poder Judicial, que se encuentra en un momento trascendental e histórico que si se deja un milímetro a Pedro Sánchez, acabará no solo con lo poco de democracia que tenemos, sino con todos los poderes del Estado. Pues sí, la verdad es que esa pinta tiene. En fin, yo quiero agradecerte mucho tu conexión hoy con el programa. Luis María, mucho ánimo, mucha fuerza y mucha suerte, y espero que mañana ya vistilla en el caso Ábalos, ¿eh? Ya sabes a qué me refiero. Esperemos, que cambian que sí. el ir y venir de los que están implicados en los casos de corrupción. Insisto, muchas gracias, te deseo una feliz tarde. Esta noche será dura para alguno o algunos en el Partido Socialista. Bueno, un abrazo. Nada, ánimo. Recuperamos el hilo informativo con una información que es bastante curiosa, bastante llamativa. ¿Se han dado cuenta ustedes del efecto de la inmigración ilegal en España, en sus ciudades, en sus barrios, en los lugares populosos donde vive la clase media, la clase baja? Esto, pues, donde todos viven en un chalet con medidas de seguridad y cámaras e incluso vigilantes, no se nota. Pero cuando en el barrio llega un aluvión de ilegales, sí que se nota. Sí que produce incordio, inseguridad, miedo, en fin, un montón de referencias muy negativas que no teníamos antes. Y media España está reclamando que volvamos a tenerlas. Y habrá que hacerles caso. Lo vemos.
La inmigración ilegal sigue descontrolada y las consecuencias de la misma provocan situaciones que rompen la convivencia de la sociedad. El último cayuco ha llegado al puerto tinerfeño de Los Cristianos. Había 206 personas a bordo de la embarcación. Fueron localizados por un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil. Se ve claramente cómo en el barco pone Islam. Según los servicios de emergencia, el cayuco salió de Gambia, hizo escala en Senegal y llegó a Tenerife tras 8 días de travesía. En Lanzarote, supuestamente un cigarro mal apagado, provocó un incendio en el centro de menores extranjeros no acompañados de Mácher. Los trabajadores ya habían denunciado agresiones y amenazas por parte de varios menas, al igual que destrozos en el centro. Como publica Canario Today, desde su apertura en noviembre del 2023, el centro ha recibido 1,5 millones de euros públicos. En Barcelona, 6 menores de origen extranjero han sido detenidos por robos con violencia, lesiones y un uso intimidatorio de navajas. 2 de los jóvenes acorralaron a 2 víctimas para robarles sus pertenencias, utilizando armas blancas. Apenas horas después de este hecho, un joven ucraniano fue apaleado hasta quedar inconsciente. Como publica la Gaceta, que ha tenido acceso a la grabación de lo ocurrido, uno de los agresores llevaba puestas unas zapatillas robadas en el episodio anterior. En la paliza hay 7 implicados. 6 son hijos de inmigrantes de origen ecuatoriano, peruano, hondureño y rumano. En Alicante, la Policía Nacional alerta de más detenciones por traer migrantes a tratarse con la sanidad española. La tendencia del fraude a la seguridad social está en alza. Desde la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Alicante, detectan que se están haciendo más cartas de invitación para aprovecharse de la sanidad gratuita en España, y a sabiendas de que se van a quedar más tiempo. Uno de los casos más recientes, un hombre con nacionalidad española solicitó 2 cartas para sus padres venezolanos y les empadronó allí. Posteriormente solicitó los documentos para sus hermanas, favoreciendo así la inmigración irregular. En Alemania, un joven sirio de 14 años ha provocado el caos durante años en el norte del país. Comenzó a delinquir a los 9 años. Robos, peleas, apuñalamientos, agresiones a la policía. A su corta edad ya ha acumulado 200 delitos. Estas son las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada, la falta de integración, la ausencia de medidas y el favorecimiento de las llegadas. Y hoy en Barcelona, Alberto Núñez Feijóo enseñaba el plan que tiene el Partido Popular para controlar la inmigración. Fundamentalmente, no hay los inmigrantes ilegales, tener autoridad para que no entren en el país de esta forma que están entrando y luego devolver a sus países de origen a los que tengan problemas judiciales, causas judiciales abiertas contra ellos. Vamos a escuchar a Feijóo. La pérdida de residencia será automática en delitos graves y la reincidencia no puede premiarse con la permanencia en España. Es lo mínimo. El empleo tiene que ser la puerta de entrada y es la mejor garantía de integración en nuestra sociedad. No podemos seguir dando la imagen de que para venir a trabajar a España hay que entrar en patera o simulando un viaje turístico para que a los 90 días convertirse en ilegal. La residencia debe premiar el esfuerzo, el trabajo, la integración, no conseguirse por inercia. Siempre que sea posible, debe promoverse el retorno al núcleo familiar de origen del menor. Y por tanto debemos de combatir el fraude. Y la verificación de edad de un menor debe resolverse en un máximo de 72 horas. Bueno, pues ese es el menú que propone el Partido Popular para corregir el fenómeno de la inmigración ilegal. Nadie propone algo concreto, algo que podamos agarrar los españoles para combatir la droga. Sin embargo, la droga es uno de los principales problemas. Es un delito asociado a todos los problemas que tiene esta sociedad, de la violencia, las armas, el tráfico ilegal de personas, la prostitución, cómo se pudre la juventud asociándose a asuntos de la droga, del negocio de la droga, también del consumo, pero sobre todo del negocio. Pudre más asociarse al negocio que casi a las drogas, en mi opinión. Puede que esté en un error. La cuestión es que hay que hacer que reaccionen los partidos y que hagan propuestas de cambio, de endurecimiento de penas, de juzgados especiales, de penas más duras para los que siendo servidores públicos se vendan a los del narco. Y hay que evitar, pues si hay que acabar con los que producen lanchas, se acaba con ellos. Y si hay que poner orden en una zona de España, pues eso, se manda a quien tengamos que mandar. Pero no nos podemos jugar que haya zonas del país donde manden más los narcos que los españoles. Que entiéndase que los españoles, que la Guardia Civil, que la policía, que el juzgado, que la Fiscalía, esos son los españoles.
Y a veces da la sensación, si uno ve cosas como lo de Barbate y la muerte de esos 2 guardias civiles, da la sensación de que hemos traspasado la línea y que algunos se ha creído que esto forma parte de un Estado mexicano, del de Sinaloa, por ejemplo. Bueno, Rivas vacía Madrid, voy a presentaros el ejemplo que os traigo hoy. Había una red de traficantes de drogas que tenían todo tipo de drogas. No había una heroína, cocaína rosa, drogas químicas. Tenían de todo y por su orden. Además de 15.000 euros en efectivo, las últimas ventas, ya imaginarán, y media docena de armas de fuego. Algunas, un par de ellas de simulacro, pero ciertas reales, amenazadoras y capaces de matar, media docena. Y entonces, ¿qué? Pues sí, pues que ahí estaban vigilando sus plantas, su alijo, su negocio, su comercio ilegal. Y hasta que los han detenido en un montón de localidades en torno a Rivas vacía Madrid, no solo en ella, ¿no? Ahí ven el arsenal con lo que se pretendía pues proteger ese dineral en drogas que tratan de vender o que tienen en depósito para no sé qué otros fines, no se me ocurre ninguno más. ¿Ven cómo la droga trae delitos asociados y graves delitos asociados? Claro. Bueno, hemos visto un ejemplo del día de hoy del asunto de las drogas. Nos vamos a hablar de la Comunidad de Aragón, porque el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha llevado a Bruselas la reivindicación que comparte con las organizaciones agrarias de su región, que quieren mantener un importante volumen de ayudas de lo que se conoce como la PAC, la Política Agraria Común, y que esas ayudas, pues entiende Azcón, que son fundamentales para territorios despoblados, cuál es el caso. En la reunión se ha centrado el asunto con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christoph Hansen, y Azcón le ha explicado que es importantísimo que Europa no afloje con las políticas agrarias y que tengan en cuenta lo que significan políticamente e incluso más socialmente. Por ello, Azcón se ha mostrado contrario al recorte de las ayudas y advierte que estas podrían tener unas consecuencias funestas para el campo español. Vamos a escuchar al presidente aragonés. En Aragón, 55.000 personas viven del campo. Aproximadamente el 15% de toda la economía de nuestra comunidad gira en torno a la agricultura y la ganadería. Y por eso es importantísimo que las políticas agrarias que se hacen desde Europa tengan en cuenta lo que significa económicamente, pero también lo que significa socialmente. Si las políticas agrarias se recortan, los agricultores sufren, pero sufren especialmente en aquellas zonas en las que los problemas de despoblación nos afectan de una manera especial. La política agraria común tiene que tener en cuenta aquellas zonas de Europa, como Aragón, que tiene especiales problemas de despoblación, porque 13 de las 33 comarcas aragonesas tienen una densidad de población inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Sí, es evidente que sin esas ayudas pues todo se vendrá abajo. En la vida de los agricultores son importantes esas ayudas, algunas criticables, ¿Ha visto de que se tire el dinero para plantar girasol y que luego ni siquiera se recoja porque no sale rentable? Pues me parece un absurdo descomunal, pudiendo hacer otras cosas. Bueno, eso es culpa de Europa. Por cierto, si los agricultores están fastidiados y se han convertido en burócratas rellenadores de formularios, observadores de leyes para las que nadie les ha tenido en cuenta, ¿qué opina usted si dejamos esta zona porque una vez alguien vio a un estornino? Ah, pues muy bien, o muy mal. No. Usted no puede plantar nada aquí en 2 kilómetros para allá, 5 para abajo, porque es que una vez alguien vio un estornino, ni siquiera se entretuvo a comprobarlo. Bueno, estas son las cosas que ocurren en el campo, pero si lo comparan con lo que pasa en el mundo de los autónomos, eso todavía es peor. ¿Por qué es peor? Pues porque ya están pensando cómo meterles un rejonazo, ya están pensando, acabamos de producir un aumento de lo que pagan los autónomos a la Seguridad Social, ya estamos pensando
en subir de nuevo la cuota a los autónomos. Es un escándalo absoluto. Nos lo cuenta Marian Vallejo. Si alguno es autónomo, atención porque esta medida les va a afectar. El Gobierno es ya un experto en subir impuestos y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto una nueva subida, esta vez para los autónomos. De cara al año 2026, quienes ingresen menos de 670 euros mensuales van a tener que pagar 217 euros, 796 en el caso de los que ingresen 6.000 euros o más al mes. Pero esto no es todo, porque los siguientes años también van a llegar con más subidas. En 2027 los que ingresen menos tendrán que pagar una cuota de 234 euros al mes y 1.002 en el caso de los ingresos más altos. De cara al año 2028 las cuotas más bajas serán de 252 euros y 1.208 en el caso de las más altas. De esta forma, en solo 3 años, el Gobierno va a subir la cuota de autónomos en más de 500 euros al año. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos han asegurado que esto es un sablazo y también que es una medida con la que se sienten totalmente decepcionados. Bueno, vamos a hablar del Club de Amigos del Toro Televisión porque tengo que recordaros a todos la importancia de que entendáis que somos la mejor manera de hacer que las ideas que compartimos lleguen al conjunto de la sociedad española de manera más eficaz y más rápida. No se me ocurre otra. Nosotros tenemos esa disposición. Queremos ser esa correa de transmisión. Solo esperamos que cojáis el teléfono 91 616 2464, formalicéis vuestra incorporación al Club de Amigos, fijéis una pequeña cuota de ayuda o, si lo preferís, pues aprovechar la cosa fiscal que hace que si nos dais un donativo, pues parte de él os la podéis deducir en la declaración de la renta de este año 2025. Si sois una sociedad, en la del impuesto de sociedades. Así es que pensároslo que esto es una opción ganadora y que persigue un buen fin, que es que podamos llegar a más y más españoles con nuestros mensajes y esto es incorporarse a esa mayoría social del cambio que necesita España. Hoy el cambio ya sabéis que no es el que proponía Felipe González, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquello? Me piden en el club que os recuerde que tienen pues en marcha, creo que esto empieza mañana, ¿no? Mañana es día 15, sí, pues mañana a las 7 de la tarde, si no recuerdo yo mal, ahí está, a las 7 de la tarde, y hasta el 18 de diciembre, pero ya pasará al horario de los jueves a las 19 horas, de forma presencial o bien por vía online, esto es por internet, se podrán ustedes pues empapar de lo que les quiere contar el historiador Fernando Paz, que es la historia de Occidente que no puede entenderse sin la aportación del cristianismo. Fernando Paz te invita a un recorrido único del cristianismo a través de la historia. Son 10 sesiones, 10 conferencias para descubrir los orígenes de la fe, la figura de Jesús de Nazaret, la Iglesia en el Imperio Romano, las cruzadas, la Reforma y sobre todo los grandes desafíos de la modernidad. Esta es una cita imprescindible con la cultura y reservar vuestra plaza si pensáis a participar en la sesión de conferencias, porque esto va a estar reñido, hay mucho interés por escuchar a Fernando Paz con esas cosas que nos tiene que contar sobre el cristianismo y los problemas que tuvo para ser tan importante como ha sido. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político. Son las 8:03 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero de todo, pues será, como es lógico, presentarle a nuestros invitados hoy. Don Ángel Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Pues todo bien. Todo muy bien, encantado de estar una tarde más con vosotros. A don Manuel Pino le tengo que felicitar por la tarde taurina que tuvo el otro día. Magnífica. Eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español, taurino por los 4 costados.
Disfrutó usted, ¿no? Disfruté mucho y disfruté además viendo la afición de Madrid, cómo ha incrementado la gente joven que participa en los eventos taurinos, ¿eh? Pues muy bien. Porque estaba así la plaza. Cuando van a coger a hombro al torero triunfador, a Morante, es que la plaza era un río de gente joven, ¿eh? Se puso, pues, nunca he visto yo la plaza tan Que lo llevaron hasta el Wellington. Sí, pero no he visto tanta gente en el ruedo. Bueno, me alegro mucho. Vamos a lo desagradable. Hay algo que a mí me ha puesto de muy mal humor cuando lo he sabido, y la verdad es que no soy yo quien ni me gusta hacerlo. Provocar en ustedes una sensación de desagrado, de furia, pero a mí me la ha producido, si tengo que ser sincero. Y es que el Gobierno de España, cuando decidió retirar el penúltimo contingente de los de la flotilla de la Libertad, todos estos que se iban a Gaza a llevar una bolsa de pipas, docenas de tíos con unos barcos y de tías, en fin, ya saben de qué va esto, ¿no? Bueno, pues entre ellos había 2 etarras. Aquí se lo hemos significado muchas veces, que habían sido etarras y que estaban allí con la cosa de Palestina y el Free Palestina. Cuando los querían repatriar para España, los chicos de la ETA dijeron, en un avión del Ejército de España, de nuestro enemigo, ni hablar, hombre, no subimos ahí. Y el Alvarito de Álvarez, quiero decir, el Álvarez decide pagarles un vuelo comercial porque es que los exetarras han dicho que ellos no se suben para nada a un avión de las Fuerzas Armadas que les va a rescatar. Anda que, desde luego conmigo se hubieran quedado en Israel y ya se hubieran buscado la vida para volver si quieren. ¿Esto qué es? ¿Quién manda aquí? Vamos a verlo. Estos 2 integrantes de la flotilla con pasado en ETA se negaron a volver a España a bordo de un avión militar del Ejército del Aire destinado a repatriarlos. Y en lugar de asumir ellos mismos sus propios gastos, Exteriores optó por asumir sus exigencias y pagar con dinero público el regreso de ambos a nuestro país. Se tratan de Itziar Moreno y José Javier Osés, conocido como el Jotas, ambos con un oscuro pasado en ETA. Osés figura además entre el centenar de firmantes del ala radical de los presos de ETA que defienden la salida de prisión de los etarras encarcelados mediante una amnistía por delitos cometidos en el pasado. Junto a ellos, otros 2 activistas vascos y una docena de activistas catalanes, muchos de ellos vinculados a la CUP, también se negaron a embarcar en el avión del Ejército del Aire. El Gobierno no solo tramitó y pagó con fondos públicos los billetes de vuelta a España de 16 personas, sino que además no pedirá el reembolso de estos gastos. Una decisión que ha generado malestar en los círculos diplomáticos, sorprendidos por cómo el Ejecutivo ofreció una opción a la carta a los activistas. Un malestar que se extiende también a la Embajada Española de Atenas, quien gestionó los vuelos. Los diplomáticos critican las formas de los repatriados. Ellos exigían directamente volver a España en un vuelo comercial. El malestar dentro de la embajada es más que evidente. Algunos diplomáticos consideran que ceder a las demandas de los activistas fue inapropiado, sobre todo teniendo en cuenta el elevado coste de los billetes. España es, por cierto, el único país que ha confirmado haber pagado con fondos públicos los billetes. Otros países, como Portugal o Suiza, han decidido cobrar a sus nacionales por los vuelos de regreso, argumentando que los activistas tomaron la decisión de participar en la flotilla por voluntad propia. Manuel Pino. Bueno, la flotilla, es verdad que fue por voluntad propia, la flotilla, porque hubo varias flotillas, ¿no?, por libertad propia. Y es verdad que nosotros, por razones políticas fundamentalmente, de afinidad y de necesidad en el Congreso, estamos haciendo cosas que no vienen a cuento, como es pagarle en vuelo comercial a esta gente después de tener allí fletado un avión del Ejército que no es gratuito y hasta Grecia, que me parece que estaba en Grecia, ¿no? Entonces, países como el vecino Portugal
ha dicho que fueron voluntarios y que cada uno se pague su billete y el gasto del retorno al país, porque es una aventura voluntaria. Usted ha ido allí voluntariamente a un conflicto y lo mismo que tuvo decisión para ir, que no sabemos quién pagó esa excursión y quién alquiló los barcos, con qué pasta se hizo, pues oye, si le hemos repatriado pues tendrían que soportar ellos el gasto porque no hay ninguna situación de emergencia, de una catástrofe natural, no, es una cosa voluntaria que han ido allí a hacer ruido y a buscar foco mediático. Yo creo que ahí hasta el ministro y la embajada de Grecia, que ha sido la que ha puesto la pasta, saca los billetes, pues yo creo que no estaba acertado, porque ahí, si hay un avión, usted se va en avión y si no se paga usted el billete, o se va a nado, o se va usted haciendo autostop, pero ¿por qué tenemos que pagarle un avión comercial a los etarras de Bildu? Si no es nada más que por el interés de que le sigan votando y sujetando a Sánchez en el Congreso. Ángel. Pues mira, todo lo relacionado con este turismo de postureo humanitario que no ha demostrado nada más que se les da bien tocar los bongos mientras fondean en islas paradisíacas del Mediterráneo y que han tardado casi más en no llegar de lo que tardó Colón en descubrir América, pues solo refleja la incongruencia de la izquierda más rancia y más trasnochada de España. Lo llaman Flotilla de la Libertad cuando van a blanquear a un grupo terrorista como es Hamás, que ha cercenado la libertad no solo de los israelíes a los que secuestró, torturó y asesinó, sino también a la de los propios gazatíes, que solo ellos son los responsables de haberles condenado a una guerra atroz y que además los utilizaban como escudos humanos. Lo llaman que van en misión de paz, cuando la única paz que han conocido alguno de ellos es la de los cementerios, que los llenaron de personas que no pensaban como ellos en el País Vasco y en otras comunidades autónomas por oponerse a la barbarie de ETA. O también de miembros de la CUP que también rompieron la paz de Cataluña por intentar salirse con sus ensoñaciones independentistas. Te dicen que es que no vuelven en un avión militar porque ellos no quieren tener nada que ver con el ejército, pero eso sí, exigen que vaya una fragata de la Armada Española para escoltarles durante el trayecto. En fin, en definitiva, hablan también, ellos sabían perfectamente a qué se exponían si hacían ese viaje y no ha pasado otra cosa que no supiesen que iban a pasar. Lo llaman retención ilegal los expertos en zulos que han retenido y han torturado a millares de personas en auténticos zulos. Al final, esto no es una muestra más de su incongruencia, que países como Portugal, como Italia, como Grecia no lo han permitido y les han girado, como es lo lógico, los costes de esa actuación personal que iban a título propio y que sabían lo que les pasaba, y si no lo hace el gobierno de España es porque entre medias están independentistas vascos, separatistas catalanes, que saben bien que el gobierno de España es experto en bajarse los pantalones ante ellos y que va a tragar con todo lo que le exijan, porque de ello depende la gobernabilidad de un gobierno que hace mucho que dejó representar a la mayoría de los españoles. Pero fíjate qué incongruencia, Javier. No queremos saber nada del Estado español, ni aviones de guerra y tal. No, pero le pagamos el billete. Vamos, si me paga el billete el Estado español, bienvenido el Estado español, que ponga la pasta y yo me voy en el tema comercial. O sea, por una cosa repudiaban el Estado español del avión, pero para que le dieran el dinero y la falta de dignidad de ellos. ¿Usted no quiere eso? Páguese el billete. Ah. Si usted está cogiendo o el billete que le paga el Estado español o el medio de transporte que le ha puesto el Estado español. Las dos cosas son el Estado español. Y ya verá usted lo que nosotros. Sí, pues, sí. Pues una falta de incoherencia y de dignidad, porque si usted quiere ser, yo no quiero saber nada, páguese el billete. Bueno, a Pedro Sánchez le tocaba salir hoy a comerle la oreja a los que le votan, que son cada vez menos. Escenario elegido, la SER, hombre, la SER, un movimiento, una entrevista, un masajeo constante. Y ahí ha dicho algo, ha dicho bastantes cosas con las que no estamos de acuerdo. La primera y más importante, dice, ha reconocido que a él también le pagaron alguna vez en efectivo, en cash y en sobres, como los que le preparaban a Ábalos, a Koldo y a todos estos. Dice que lo importante es que el dinero sea legal. Ya, querido amigo, pero es que, presidente, ¿sabe qué pasa? Que el dinero ese será legal o no, según el origen, según si usted lo tributó en la agencia tributaria y según a qué obedecía, cuánto era. O sea, que esto de que dice usted que es legal, habrá que verlo. Yo, desde luego, ya estaría mandando a la AUCO que investigue en la contabilidad del PSOE cuánto asignaron a Pedro Sánchez,
por si acaso. Vamos a verlo. Pedro Sánchez reconoce que ha cobrado dinero en efectivo como secretario general del PSOE. Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Sánchez no habla de financiación irregular, sino de liquidaciones de gastos, que según él hacen todas las empresas. ¿Por qué se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. Toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene. El presidente del Gobierno además señala en reiteradas ocasiones que no hay indicios de financiación irregular en su partido. No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista porque, insisto, todos los gastos han sido contabilizados, han sido acreditados y han sido auditados. No hay descuadres. No hay descuadres. Unas declaraciones que contrastan con estas imágenes, que demuestran la existencia de las cajas de folios que solicitaba Ábalos a su asesor Koldo García y que aparecen en el informe de la UCO sobre el análisis de su patrimonio. Cajas llenas de dinero en efectivo, centenares de billetes, que no folios, de 50 euros. El entonces ministro de Transportes atesoraba este dinero bajo llave en un armario detrás de su escritorio, en su despacho oficial. Dentro había cajas, bolsas de plástico y carpetas llenas de fajos de billetes, atados con gomas elásticas. Y mientras Sánchez insiste en negar cualquier irregularidad, sale a la luz una imagen reveladora, la foto inédita del 60 cumpleaños de Ábalos, celebrado en el restaurante de Aldama, con el presidente situado a la derecha de la foto, con toda la plana mayor del gobierno. Una vez más, Pedro Sánchez, rodeado de los protagonistas de la trama que amenaza con salpicar a todo el Ejecutivo. Bueno, permitidme que hay una última hora que merece la pena que demos a conocer y es que Trump, que ahora es el ungido, ha apretado el botón de la destrucción de un barco de narcotráfico entre Venezuela y el sur de Estados Unidos y han actuado, han atacado ese barco y han causado la muerte a los 6 tripulantes de ese barco que llevaba droga del sur a norte. Bueno, vamos a esto de Sánchez. ¿Qué os ha parecido? Bueno, Sánchez, que hable de que en muchas organizaciones hay una caja de dinero, pues sí, yo entiendo que para gastos corrientes, para comprar el café, para comprar el agua, para comprar, entonces se saca del banco, se lleva a la caja, se justifica y cuando se gasta se saca del banco. O sea, el problema ahí está en los ingresos. Los ingresos hemos visto que desde que está esto en escena, pues alguna señora declaró que ella llevó allí 2 bolsas con 90.000 euros a la planta segunda, con detalles, que la llevó allí. El problema está en los ingresos. ¿Esos ingresos están justificados de dónde vienen? Porque si eso está claro y ha salido del banco y le han pagado una liquidación de cuentas, pues serán más caras o más baratas los gastos, pero si están autorizados, pues una liquidación de gastos. Pero es que no es solamente el tema ese, el tema es que ha habido muchos ingresos, que ya veremos, porque está asociado a una serie de comportamientos de los secretarios de organización, que uno de ellos está en la cárcel, y de conducta con constructoras y con contratación pública de mascarillas y de el problema del COVID que hubo y de ventiladores y de todo esto, donde ha habido unas operaciones muy dudosas que están hoy en los juzgados. Ángel Alonso. Bueno, pues una entrevista cookie, como le gustan a Pedro Sánchez, ¿no? Claro, él dice que no pasa nada, ahora dice que no pasa nada en manejar efectivo, que todo el mundo lo hace, lo que pasa es que su propio gobierno ha limitado por ley el uso del efectivo y que nos hace que siembra la sospecha sobre el común de los mortales, pero claro, él está por encima del bien y mal. Del momento, la única cantidad de dinero en efectivo que conocemos es la que manejaba Ábalos. Ingentes cantidades de dinero que sabemos que han causado un agujero, un destrozo a costa de todos los españoles. Porque no hay que olvidar que ese dinero provenía de adjudicaciones ilícitas que hacía quien tenía el poder para hacerlo. Y el poder para hacerlo, que intenta Pedro Sánchez que creamos que es exclusivamente su partido y 2 personas de su partido, y no. Son 2 personas, sí, de su partido también, pero las 2 personas a las que más poder otorgó, las 2 personas de su máxima confianza, sus 2 secretarios de organización. Y no solo en el partido, porque el partido no tenía posibilidad de adjudicar. Ese dinero son mordidas por adjudicaciones que se hacían desde el Consejo de Ministros, desde su Consejo de Ministros, desde el Gobierno de España del que él es responsable.
Lo cierto es que todo lo que rodea a Sánchez es corrupción. Corrupción en su gobierno, corrupción en su partido y una corrupción que ha extendido también a su casa. Y cuando tienes todo lo que te rodea podrido por la corrupción, y recordando sus propias palabras, no basta solo con pedir perdón. Tiene que dimitir y asumir sus responsabilidades. Bueno, en la entrevista ha habido cosas, la verdad es que no sé qué es peor, si cuando se pone cursi y hace intentos poéticos de describir lo que pasa en su entorno, o cuando directamente pone la primera y nos miente descaradamente sobre las cosas. Tengo ejemplos de las dos. En primer lugar, se pone cursi y poético y dice que el mejor juez es el tiempo. El nuboso, el tormentoso, el que viene con dana, ¿cuál es el tiempo que es el mejor juez? Y luego dice una cosa tremenda, dice, y la verdad saldrá adelante. No será con tu participación, con tu colaboración con la justicia o con la de porquería que habéis echado sobre el juez Peinado, sobre la juez de Badajoz, sobre el Supremo. No habéis reparado en gastos, pero ¿cómo se puede tener la cara de decir, y la verdad saldrá adelante? Vamos a verlo. El mejor juez es el tiempo. Y yo estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad saldrá adelante. Y la verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes. Pero concrete usted un poco más. ¿Se apropió del software o no? ¿Le dieron una cátedra por la cara por ser vos quien sois o no? ¿Cobraba de ella o no? Su hermano, el del pianito, ¿este qué? Era residente fiscal en Portugal, tenía la caravana conectada a la Moncloa, llevaron a la japonesa Matsumoto en el vehículo ambulancia del servicio público que tiene Moncloa. ¿Es verdad eso o no es verdad? Entremos en detalles, Pedro, no vale con cosas genéricas, son inocentes de toda inocencia, ¿verdad? Porque es que se pone hasta cursi. Sí, bueno, él ya quiere dictar sentencia y lleva tiempo pregonando que su hermano y su mujer, porque son inocentes, no es la primera vez que lo dice, y cada vez que tiene la oportunidad de ponerse en escena ante un medio amigo, pues suelta pero el alegato. En detalle. No, eso no le interesa en detalle. Pero es que los detalles están, Y está ahí las cartas a Barrabés de su mujer, que hasta la Fiscalía Europea está interviniendo, donde le dan, desde que está aliado o cercano a Begoña Gómez, le dan un dineral, millones con mayúsculas, le dan para sus actividades formativas y bueno, pues eso iba recomendado con una carta que parece que no estuvo tan clara la adjudicación, o por lo menos la están contestando otras empresas competidoras, ¿no? El software, el patrocinio de las empresas del IBEX, poniendo dinero para eso, sus gestiones con Air Europa, la invitación que le hacen a lo del turismo, esto que se fue a San Petersburgo, con el Javier hijo de Air Europa, con Hidalgo. Bueno, su paseo por el Instituto de Empresa y Africa Center. Ella ha tenido ahí una serie de actividades privadas que parece que por lo menos no son del todo éticas, y además ha utilizado medios de una secretaria de la propia Moncloa, donde la pagaba el contribuyente, para actividades privadas de negocio, no actividades privadas, no para actividades de la presidencia. Ángel. Pues una persona que ha jugado a colonizar todas las instituciones y que ha atacado al Poder Judicial por investigar aquellos casos sobre los que hay más evidencias, pues está claro que el siguiente paso es el que hemos visto, erigirse él como juez y decir que su mujer y su hermano son inocentes porque lo hemos visto. En la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, creamos una comisión de investigación sobre la cátedra de Begoña Gómez. Y allí se concluyó las evidencias y la verdad es que se reconoció por parte de todos los rectores de universidades madrileñas que pasaron por allí, es que nunca se había creado ninguna cátedra para una persona que no cumplía los requisitos, como es la mujer del presidente del gobierno, que no cumplía ninguno de los requisitos. Y por lo tanto es la excepcionalidad que ha existido siempre. Se le creó esa cátedra por ser la mujer del presidente del gobierno. Ha quedado también demostrado que ha utilizado recursos del Estado, personal adscrito a la Moncloa, para
su bien particular y para conseguir que distintas empresas financiaran esa cátedra, empresas que también está demostrado y comprobado han sido luego adjudicatarias de contratos por parte del gobierno de su marido. De su hermano sabemos, y está constatado, que le han creado un puesto de empleo público al que no iba a trabajar y que ni siquiera sabía ni dónde estaba, ni qué era el personal a su cargo, ni tan siquiera qué funciones tenía que hacer, que no pudo explicarlas porque no lo pisó en su vida. Y también sabemos que pagaba sus impuestos en Portugal, que quería huir de la asfixia fiscal a la que su hermano nos somete a todos los españoles y tributar allí, y que para eso ocultó o se escondió y escondió su caravana en el complejo de la Moncloa para poder defraudar a la Hacienda española. Todas esas cuestiones no son suposiciones, no son inventos de los jueces, eso son evidencias que ya han quedado demostradas tanto en la Asamblea de Madrid como en sede judicial. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida estamos de vuelta y continuamos. De modo que tenemos un Sánchez que cuando se pone estupendo, cuando se pone poético es insoportable, cuando se pone cursi, y otro que es cuando nos miente, que eso es todavía peor porque ya nos encocora completamente. Le ha preguntado a la chica dócil de la cadena SER, Àngels Barceló, le ha preguntado, oiga, ¿y usted por qué no felicitó a la nueva Nobel del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado? Y esta fue su respuesta. Yo respeto y mucho el trabajo de María Corina y que espero además, como hemos hecho siempre desde el Gobierno de España, el que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro. Nosotros creo que hemos sido bastante, en fin, contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones, pero yo es que no me pronuncio sobre ¿Nunca felicita el premio Nobel? Los premios Nobel, ¿no? ¿Le parece justo este premio Nobel? No entro a valorarlo. Simplemente, si me pregunta por la persona de María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace. Y a la nariz le daba el micrófono amarillo de la cadena SER. Así que no te pronuncias, ¿no? Nunca. Los premios Nobel de la Paz a ti te dan igual y no te pronuncias, claro, estoy por encima de eso. ¿Cómo? Pues mira, ahora te vamos a enseñar alguno que sí te pronunciaste. Y eran personajes, por lo menos en España, mucho menos conocidos, ¿no? Estos dos que veis aquí, que bueno, por su contribución... Bueno, estos en España salgan y pregunten por la calle, que nadie sabe quién son. Pero Sánchez sí les dedicó ese mensaje que aparece ahí, en el que dice que está muy contento, que reconoce la labor del primer ministro de Etiopía. Hombre, ya te digo, el primer ministro de Etiopía, una labor extraordinaria, ímproba. Entonces tenemos 3 premios Nobel que sí ha felicitado él, ¿no? Los 2 que hemos visto al principio y el de Etiopía. No nos mientas, o es que, cada vez que como le da tanto igual todo lo que diga, quién se acuerda, se cree que nadie va a chequear lo que dice. Es un horror lo de este hombre. Bueno, veo a don Manuel Pino interesado en intervenir. Sí. Bueno, yo lo que quería recordarle a Alsina, ¿por qué miente usted tanto, señor presidente? Sí. Dice, yo no miento, que cambio de opinión. Sí, es genial. Aquello estuvo muy bien, lo de Alsina estuvo fenomenal. Pues Pedro Sánchez que miente con una facilidad tremenda. Yo no sé si han sido 3 o más, pero yo creo que hay una referencia que yo he leído por ahí, que ha habido muchos más premios donde él habitualmente ha ido a felicitar desde el papel que representa al premiado en los Nobel. Aquí lo dice porque como hay tal lío con lo que ha dicho sobre Venezuela, de la democracia, esas palabras tan suaves, y en la democracia están dando cobertura con Zapatero a la cabeza a una dictadura que ha frenado el proceso electoral en seco para hacer un pucherazo y evitar que Corina y Mundo puedan ser presidentes como legítimos ganadores de las elecciones, porque presentaron hasta las actas, cosa que no ha hecho todavía el líder venezolano a pesar de esta. Entonces, todo lo que venga de allí, no sé, las complicidades que tiene Zapatero y algunos más
con Venezuela, pero que el gobierno es muy sumiso a lo que diga Zapatero en este asunto y callan, no han condenado a Maduro, son incapaces de condenar a Maduro, son incapaces de decir que aquello es una dictadura, todo es callar, normalización en Venezuela y tal, porque hemos habido tanto lío con lo del petróleo, con lo de la fuel, con lo de los líos que no sabemos, y Zapatero está allí desde que es presidente como cliente único de asesor personal del otro, pues chicos, pues ya veremos en lo que queda todo, porque todo saldrá. Ángel. Pues lo primero, felicitar a María Conina Machado, que es una mujer excepcional, que ha puesto en riesgo su libertad para defender la democracia en Venezuela, y felicitarnos también todos los que creemos en la democracia, porque supone un refrendo a esa búsqueda de la libertad en Venezuela, y un refrendo también a las denuncias de que en Venezuela hay una dictadura que no hay nada más que ver, que no respetó los últimos resultados electorales. Pedro Sánchez sigue mintiendo, eso es una mentira más, porque como se ha mostrado, sí ha felicitado a algunos premios Nobel, al menos hasta en 6 ocasiones. No lo hace ahora, ¿por qué? Porque ese premio Nobel es una derrota. Es una derrota primero para su gobierno. Decía Pedro Sánchez, creo que hemos sido muy contundentes con el asunto de Venezuela. Tu gobierno no, porque tus socios de gobierno, si han sido contundentes, es en la defensa del régimen de Maduro. Con lo cual, este premio Nobel es una derrota de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, de muchos de sus ministros que siempre han arropado a Maduro. Es una derrota suya propia por haber avalado esas posiciones de sus miembros del gobierno. Y desde luego es una derrota de Zapatero, que tiene muchos intereses en Venezuela y que algún día sabremos a cambio de qué ha estado blanqueando al régimen de Maduro por todo el mundo. Bueno, vamos a ver, noticia de mañana. Mañana a las 10 de la mañana tiene que ir Ábalos a declarar al Supremo. El juez del Supremo le ha dicho, ¿pero tú crees que yo soy novato o cómo? ¿Tú te crees que yo voy a aceptar que me practiques tácticas dilatorias, que cambies de abogado 2 días antes de venir aquí, que ahora me pidas, porque le ha llegado a pedir esta mañana, oiga, a ver si me facilitan un abogado de oficio? Y el juez le ha dicho, mira, Ábalos, mírate el dedito, lo que diga el dedito, y el dedito ha dicho que no es, que tiene que ir mañana a las 10 con el abogado y que va a haber vistilla, porque eso lo dicen las partes, y las partes, antes hemos hablado con una de ellas, va a haber vistilla, y cuando hay vistilla pueden cambiar las condiciones que tiene el investigado en el procedimiento. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo rechaza la renuncia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su abogado, José Aníbal Álvarez, por considerar que se ha hecho en fraude de ley, con el único objetivo de forzar la suspensión de la declaración ante el juez. El magistrado además mantiene el día de la declaración de Ábalos para mañana miércoles 15 de octubre y avisa, después se realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares y decidirá si le envía a prisión. A la petición de Ábalos de que el Supremo le designe un abogado de oficio para que pueda asistir mañana, el magistrado rechaza también esta cuestión y responde que su defensa se realizará por el que es su letrado en el caso Koldo, José Aníbal, al que renunció ayer, salvo que el exministro designe a otro. Las investigaciones de la UCO no cesan. El informe sobre Ángel Víctor Torres es inminente. El documento elaborado por los agentes de la Guardia Civil sobre las conexiones del ministro con los miembros de la trama corrupta puede ser un nuevo golpe para el gobierno. Recordemos que el empresario Víctor de Aldama aseguró haber puesto a disposición de Torres un piso en la calle Atocha de Madrid para mantener, según él, encuentros de determinada naturaleza. Según fuentes socialistas, genera pánico la idea de que exista cualquier prueba que demuestre que esas afirmaciones son ciertas, admitiendo que la cuestión feminista es la que más temor les genera y que Sánchez le dejará caer si hay un nuevo escándalo con mujeres, como ya hizo con Ábalos. Pero si el documento solo aborda la gestión de la compra de las mascarillas, la trama de los hidrocarburos o su pasado en la alcaldía de Arucas, el presidente le mantendrá en el cargo, únicamente para evitar una crisis de gobierno. Ángel Alonso. Bueno, pues aquí efectivamente Ábalos está intentando utilizar todas las técnicas dilatorias que pueda, pues ahora renunciando a su abogado días antes de que tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, porque lo que está detrás de esa vistilla y lo que está detrás de esa estrategia es su terror a acabar en la cárcel, a acompañar
al otro secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en la cárcel, y allí dar cuenta o penar todas las fechorías que han ido cometiendo. Hay que recordar que Koldo también intentó esta misma estratagema y también fracasó. Y seguramente no sea la única que intente en su momento Ábalos. Todavía a lo mejor tenemos que verle renunciar a su escaño para intentar dilatar el proceso. Pero en cualquier caso, la confluencia de estrategia entre Koldo, Ábalos y seguramente Cerdán lo que hace pensar es que es una estrategia que haya tejido también desde Moncloa, para que no tiren de la manta, penen ellos con el pecado, en la seguridad que, como Pedro Sánchez ha hecho ese ejercicio de colonialismo y sabe que en el Tribunal Constitucional ha colocado a sus afines, pues que luego puedan buscarles una amnistía y les saquen de la cárcel a través de esas argucias del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que no es la primera vez que lo ha hecho. Lo ha hecho con los independentistas catalanes, pero también lo hizo con todos los condenados por los ERE, el mayor caso de corrupción que ha habido nunca en España, y que si están en la calle es porque el gobierno de Pedro Sánchez les amnistió, y ahora tratarán de hacer lo mismo. Bueno, no es la primera vez que un tribunal dice que los comportamientos de defensa de los socialistas es fraudulento. Fraude de ley. También el fraude de ley se lo pusieron en una resolución judicial a Gallardo cuando hizo dimitir para aforarse a 4 diputados autonómicos que iban por delante de él en la lista, y dijeron que eso era fraudulento porque lo que quería es un aforamiento exprés y que no procedía a lo que había hecho, ¿no? Le dijeron que era fraudulento. Y ahora le acaban de decir que es fraudulento. Lo que es llamativo aquí, Javier, es que teniendo un abogado, como tenía un abogado conocido, pues que él le diga al juez o al Supremo que él le solicite un abogado de oficio en un tema tan complejo. Fíjate, de oficio, que hay un turno de oficio para los abogados con menos pericia, que están empezando y tal, ¿no? Pues él le solicita al juez, búsqueme usted un abogado de oficio porque no me entiendo y he perdido la confianza con el abogado que me estaba asistiendo hasta el minuto de ayer, hasta ayer, ¿no? Entonces, eso de oficio es una forma de dilatar, y yo creo que ahí es donde, porque se llega a poner otro abogado, porque él está reuniéndose con abogados en Sevilla, está reuniéndose con abogados de Koldo, las abogadas de Koldo, él ha tenido reuniones y ha contrastado opiniones y ha pedido segundas opiniones. Esa es magnífica, la que quiere trocear una chistorra en 1.000.000 de pedazos. Bueno, es estupenda. pero que él ha andado por despacho y que él te podía haber decidido ya, si acabo mal con el abogado que me está llevando el caso, pues tengo aquí esta alternativa de otra abogada o abogado que ya he hablado con ellos y se va a hacer cargo, podía haber dado el nombre y no hubiese pasado nada, la venia y tal, ¿no? Entonces el oficio descoloca. ¿Una medida dilatoria? Pues sí. ¿Que hay una vistilla mañana y que puede surgir algo ahí? Pues ya veremos, ahí están personados muchas acusaciones que seguramente van a esperar a ver qué dice la Fiscalía y cómo se desarrolla la comparecencia de Ábalos para pedir una medida cautelar de ingreso en prisión. Ya veremos. En fin, Donald Trump vuelve a las andadas, ahora ungido, después de ser el pacificador de Oriente, ha vuelto a la carga contra España. No estoy nada satisfecho, nada contento con lo que está haciendo España, y tendremos que castigarlos subiéndole los aranceles. Él, ya sabéis, que nos recuerda que España forma parte de un conjunto y que los aranceles se negocian en conjunto y que no se los puede subir a España. A España le puede hacer otras cosas, cuidado, que no hay que tomar estas advertencias. Y bueno, lo que sugiere es que tienen que subir el gasto en defensa desde ya, y si no, pues que se atengan a las consecuencias. Bien, cierro el paréntesis. Nosotros estábamos con lo que va a pasar mañana. Yo tengo que rematar la faena, como diría uno de la Puebla, tengo que rematar la faena y deciros, ¿creéis que puede haber alguna posibilidad de que mañana manden al talego a Ábalos? Si hay cosas que no conocemos y están en los informes, en la instrucción o en algunas piezas en conocimiento del juez, pues yo creo que vamos a ver, no es descartable. Hoy han salido unos armarios y unos cajones repletos de billetes. Con billetes, con de Objetiz, pero parece que era la casa de Balbina Valverde, que utilizaba de residencia del ministro, donde vienen las fotos estas, ¿no? Bien.
donde él pedía dinero y donde dijo Aldama que llevó allí 400.000 euros. Eso lo ha dicho en declaraciones Aldama, que se lo llevó a Balbina Valverde, a su casa, a la casa donde residía, una casa del Estado donde residía el ministro. Yo creo que, vamos a ver, hay muchos indicios, Javier. Todo acumulado, el juez ha visto cosas, igual tiene una información que no ha salido todavía, que la tiene cosas que no conocemos. Igual sale un auto bastante motivado explicando las razones por qué decreta prisión preventiva. Tiene los 95.000 euros acumulados y cobrados por la vía del sobre, por la ventanilla transparente, que a juez le va a dar muy poco si eso, como dice Álvaro, no es descartable, pero bueno... No es descartable. Hay un poco, ver cómo va también la declaración, a ver, lo negará todo, no sé, o igual se abstiene de declarar, dice que como el abogado no... No lo sé. Bueno, vamos con otro tema. Otro tema que viene a demostrar la jeta de este gobierno. Este gobierno, alguno de ellos, no sé si el Monaguillo... El ministro Monaguillo, hombre, sí, ya sabéis de quién hablo. 3 en 1. El triministro. 3 en 1. Sí, claro, pues algo tiene que haberse leído la Constitución al menos un par de veces, ¿no? Bueno, resulta que ahora están desesperados. El Consejo de Ministros hoy ha dicho, vamos a por ello, vamos a blindar el derecho de las mujeres españolas a que puedan constitucionalmente amparadas abortar, y hombre, eso exige hacer cambios en la Constitución. Digo yo que pues Bolaños sabrá que eso no se puede hacer si no tienes 210 diputados. ¿Tienes 210 diputados? Dice, no. ¿Con tus aliados de la mayoría Frankenstein juntas 210 diputados? Dice, tampoco. Entonces, ¿cómo puedes hacerte con 210 diputados? Pues mira, hasta que no se convoquen elecciones, solo si me apoya el Partido Popular. ¿Tengo el apoyo del Partido Popular para blindar constitucionalmente el aborto? Dice, no. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Pues es una maniobra para ver si recuperamos el voto femenino, porque hay un recuerdo ahí de las señoritas de compañía de unos y de otros, y entonces nos viene muy bien intentar soldar puentes con las feministas, que vean que este sí que es un gobierno que pelea, ahora no me lo dejarán hacer estos del PP y la bronca será para ellos. Tal. Bueno, ahora lo vemos enseguida. El gobierno de Sánchez inicia los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Iniciar el trámite requiriendo el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución. En Moncloa consideran que hay que dar este paso frente a una ola reaccionaria que dicen solo busca recortar los derechos de las mujeres. La ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos. Este es un primer paso. Sin embargo, sacar adelante la reforma es algo muy complicado. Primero, el texto debe ser sometido al veredicto del Consejo de Estado y después pasar el examen en el Congreso. Y una vez en la Cámara Baja, su aprobación exigirá el apoyo de 3/5. Esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Es decir, que sería necesario el respaldo del PP para que salga adelante. Sin embargo, los populares ya han mostrado su rechazo. El Ejecutivo además señala directamente a Madrid y ha anunciado que requerirá a la comunidad un registro de médicos objetores para que cumpla la ley. Y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la presidenta madrileña es tajante al respecto. Ante esta negativa, la ministra Mónica García ha amenazado a la presidenta con llevarla a los tribunales y le da un mes para el registro de objetores. He informado en el Consejo de Ministros el camino de las acciones legales mediante el requerimiento formal que vamos a realizarle a la Comunidad de Madrid. La ley se cumple.
Punto. Pero aunque el gobierno saque pecho e intente reafirmarse en su agenda feminista, lo cierto es que no le dan los números para aprobar esta reforma. Algo que ha tenido incluso que recordarle su propio socio de gobierno. Dicen desde Podemos que el Ejecutivo solo juega a los titulares. El problema es que ahora mismo no hay números. Creo que es un titular. Y ustedes saben perfectamente que el gobierno, pues estos meses, ante la falta de iniciativa política, juega a los titulares y... Ahora vamos a conocer lo que ha dicho Ayuso, pero antes déjenme decir que yo no soy un constitucionalista, pero sí me he leído al menos 2 veces la Constitución, que incluirla en el artículo 43 no la convierte en un derecho. No es un derecho constitucional que la añadan en el artículo 43. No, porque no están los derechos fundamentales. Claro, ¿no? Claro, eso sería un derecho como el derecho a la vivienda, un derecho de estos así genérico, pero no invocable a la hora de la verdad. Pero Javier, mira, el tema este que es muy sensible, es un tema que está olvidado, que no está en el debate del día a día. Esto lo acaban de sacar, esto está en la ley ahí, esto está no está en el debate. Y como tienen interés mediático de buscar foco, pues sacan esta iniciativa diciendo que la derecha y la ultraderecha, que es regresiva y que los derechos sociales conquistados que hay para atrás. Una justificación, como buscaron la justificación para la ley de amnistía, para la normalización de Cataluña y todo eso, todas las mentiras que habitualmente cuentan. Y esto es un tema de foco mediático para tapar lo de las pulseras, y hoy la ministra de las pulseras, en vez de hablar de las pulseras, pues está hablando de esto, porque Europa está avanzando mucho en la ultraderecha, y la ultraderecha va a restringir derechos de las mujeres. Y para que no restrinja derechos, este derecho hay que llevarlo como tal a la Constitución, a sabiendas de que no van a sacarlo para adelante. Entonces me parece una tomadura de pelo, pero bueno, lo que están buscando es propaganda y foto mediático, ¿no? Vamos a escuchar a Ayuso, porque Ayuso le ha metido un buen viaje a Pedro Sánchez. Hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre, y que lo he sido toda mi vida. Que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? ¿Quién se cree quién es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas. Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Por tanto, en España, las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo. Enhorabuena a todos. Ángel. Bueno, es verdad que Pedro Sánchez se ha acostumbrado a gobernar a espaldas del Parlamento. Una persona que con ningún convencimiento democrático, pues se antoja que lo que él quiere, da igual que exista un Parlamento que haya que someterlo a su consideración, él intentará sacarlo adelante. Y le puede muchas veces más el deseo que la realidad. Y la realidad es que no va a poder hacerlo porque exige una amplísima mayoría del Congreso y el Partido Popular no está y no va a estar a favor de esa modificación. Esto no es más que una cortina de humo, una cortina de humo de las que le gusta poner encima a Pedro Sánchez para desviar la atención, para intentar poner en situaciones comprometidas al Partido Popular, que como hemos dicho no es ninguna situación comprometida porque ya hemos manifestado rotundamente nuestra posición, pero que además intenta que no se hable de la corrupción de su gobierno, de la corrupción de su partido o de la corrupción de su mujer y de su hermano. Es decir, que no se hable de la corrupción de Pedro Sánchez. Lo que es una pena es que estemos hablando del aborto y del asesinato de cientos, creo que son más de 100.000 no nacidos en el último año, en solo un año, y no estemos hablando de la vida, que es en lo que este país tendría que centrar sus esfuerzos, sí, en que las personas que quieren tener hijos puedan tenerlos y que las madres que quieran serlo tengan más facilidades para serlo, entre otras cuestiones porque somos el país de Europa con menor tasa de natalidad. Es necesario que celebremos la vida y, por lo tanto, que centremos los esfuerzos en que quien quiera tener niños pueda tenerlos. Es el momento de mover las banderas. Las banderas están excitadas, debe haber elecciones pronto, ¿eh? Porque, por ejemplo, mira, el ministro del Interior, Marlaska ha dado de alta a un sindicato de policías trans que tienen, eso sí, estética varonil, pero que legalmente son mujeres. Dice, pues esto que... ¿Y no tiene nada mejor que hacer el ministro del Interior? ¿Quién da más? Pues hombre, ahí está Óscar López. Hombre, Óscar López, exige dar compresas gratuitas a hombres trans e imponer mochilas sexuales
en Madrid, a través de una proposición no de ley. El Partido Socialista de Madrid, que él dirige, insta de forma urgente a poner en marcha un plan integral de equidad en la menstruación que promueva la igualdad de género. Pero vamos a ver en lo que estamos y para lo que hemos quedado. ¿Esto de verdad es una bandera que hace ganar votos en Madrid? Pues ¿Esto va a arreglar el problema que tiene Óscar López en Madrid? Son más cortinas de humo. Mira, lo que más me interesa a mí de esa asociación que ha dado de alta es la principal reivindicación, que es la de la igualdad salarial de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, con respecto a las policías autonómicas y forales, que es una reivindicación justa. Y lo que me interesa es que este Marlaska se interese más en darles medios para hacer su trabajo, en que no queden desasistidos por parte del esbirro de Sánchez en la Comunidad de Madrid, que es el delegado del Gobierno, que les dejó vendidos en la manifestación de Palestina en el día de la vuelta a España, o que no retroceda en sus derechos a través de una ley de seguridad que los pone a los pies de los caballos, porque así se lo ha pedido Bildu. Y lo de Óscar López, bueno, pues como desde que está en Madrid solo se ha centrado en defender al Gobierno por encima de los intereses de los madrileños, apoyando la mal llamada condonación de la deuda o apoyando ese cupo catalán, que lo que pone es en riesgo tanto la prestación de los servicios públicos, no solo en Madrid, sino en toda España, y del sistema fiscal de los madrileños, que no vamos a consentir, pues una chorrada más de las suyas. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí porque hemos llegado a la estación término del programa, así es que yo tengo que agradecer lo primero de todo, no solo por cortesía, que también, sino porque sus opiniones han estado pues muy interesantes y por lo tanto les tengo que agradecer su presencia y sus opiniones, como a ustedes les tengo que agradecer su interés y su paciencia, ese interés que nos destinan y que agradecemos mucho. Por eso les damos premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El magistrado instructor del caso, Koldo, la verdad es que le ha puesto el dedo señalándole a José Luis Ábalos. Ayer decía Ábalos que había roto con su abogado, supuestamente, y que por lo tanto pues que pedía que le demorasen su declaración en el juzgado prevista para mañana. Esta mañana decía que no encontraba abogado y que le designaran uno de oficio. Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente no levanta la comparecencia, le ha dicho a su antiguo abogado, José Aníbal Álvarez, que debe asistirle y ha firmado en un auto que tratan de colarle un fraude de ley, razón por la que mañana habrá que estar muy atentos a la declaración de Ábalos por si acaso cambiará su situación procesal. Y hoy Pedro Sánchez se ha referido por primera vez a esos pagos opacos a José Luis Ábalos. Él niega que haya financiación ilegal del partido y dice que todos esos pagos en metálico a Ábalos, a Koldo, estaban perfectamente auditados y controlados. Es más, él reconoce que cuando era secretario general recibió varios pagos en efectivo. Hoy además hemos conocido imágenes inéditas de la caja B de José Luis Ábalos. Carpetas y sobres llenos de fajos de billetes en su antigua residencia cuando era ministro de Transportes. Pedro Sánchez reconoce que ha cobrado dinero en efectivo como secretario general del PSOE. Yo como secretario general del Partido Socialista no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión pues he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto. Sánchez no habla de financiación irregular, sino de liquidaciones de gastos, que según él hacen todas las empresas. ¿Por qué se hacían pagos en efectivo? Bueno, pues como hacen todas las empresas. Toda empresa, también en la suya, si se coge un taxi o, en fin, lo que hay son liquidaciones de gasto que uno tiene. El presidente del Gobierno además señala en reiteradas ocasiones que no hay indicios de financiación irregular en su partido. No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista porque, insisto, todos los gastos han sido contabilizados, han sido acreditados y han sido auditados. No hay descuadres.
no hay descuadres. Unas declaraciones que contrastan con estas imágenes, que demuestran la existencia de las cajas de folios que solicitaba Ábalos a su asesor Koldo García y que aparece en el informe de la UCO sobre el análisis de su patrimonio. Cajas llenas de dinero en efectivo, centenares de billetes, que no folios, de 50 euros. El entonces ministro de Transportes atesoraba este dinero bajo llave en un armario detrás de su escritorio. En su despacho oficial, dentro había cajas, bolsas de plástico y carpetas llenas de fajos de billetes, atados con gomas elásticas. Y mientras Sánchez insiste en negar cualquier irregularidad, sale a la luz una imagen reveladora, la foto inédita del 60 cumpleaños de Ábalos, celebrado en el restaurante de Aldama, con el presidente situado a la derecha de la foto, con toda la plana mayor del gobierno. Una vez más, Pedro Sánchez, rodeado de los protagonistas de la trama que amenaza con salpicar a todo el Ejecutivo. Bueno, Ábalos ha fracasado en eso de sus pretensiones dilatorias, no se la han colado al juez instructor. Mañana a las 10 de la mañana tiene que estar en el Supremo con el abogado que tenía, el que le recomienda que dimita como abogado y el que le recomienda colaborar con la justicia. Además de todo este lío que podría acabar con una vistilla en la que cambie la consideración que tiene en el proceso José Luis Ábalos, además, como digo, pues mañana es muy probable que aparezca el informe de la UCO sobre las actuaciones del ministro Ángel Víctor Torres en materia de mascarillas. En el PSOE ya advierten que si hay algo de señoritas lo van a echar. Y si lo que viene es de mascarillas, pues eso ya parece que en el PSOE al menos les importa menos. El Tribunal Supremo rechaza la renuncia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su abogado, José Aníbal Álvarez, por considerar que se ha hecho en fraude de ley, con el único objetivo de forzar la suspensión de la declaración ante el juez. El magistrado además mantiene el día de la declaración de Ábalos para mañana miércoles 15 de octubre y avisa, después se realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares y decidirá si le envía a prisión. A la petición de Ábalos de que el Supremo le designe un abogado de oficio para que pueda asistir mañana, el magistrado rechaza también esta cuestión y responde que su defensa se realizará por el que es su letrado en el caso Koldo, José Aníbal, al que renunció ayer, salvo que el exministro designe a otro. Las investigaciones de la UCO no cesan. El informe sobre Ángel Víctor Torres es inminente. El documento elaborado por los agentes de la Guardia Civil sobre las conexiones del ministro con los miembros de la trama corrupta puede ser un nuevo golpe para el gobierno. Recordemos que el empresario Víctor de Aldama aseguró haber puesto a disposición de Torres un piso en la calle Atocha de Madrid para mantener, según él, encuentros de determinada naturaleza. Según fuentes socialistas, genera pánico la idea de que exista cualquier prueba que demuestre que esas afirmaciones son ciertas, admitiendo que la cuestión feminista es la que más temor les genera y que Sánchez le dejará caer si hay un nuevo escándalo con mujeres, como ya hizo con Ábalos. Pero si el documento solo aborda la gestión de la compra de las mascarillas, la trama de los hidrocarburos o su pasado en la alcaldía de Arucas, el presidente le mantendrá en el cargo, únicamente para evitar una crisis de gobierno. Sánchez puede engañar a Ángels Barceló sin mucho esfuerzo cientos de veces, pero a los españoles en su conjunto no. A los españoles en su conjunto nos resulta patética su grandilocuencia falsaria, típica de matón listillo de un partido cutre. Eso es lo que pensamos de sus intervenciones hoy en territorio amigo, en la SER, la entrevista con masajeo incluido. Y en ella se arranca el presidente del gobierno, pues como quien dice displicente, bueno, mi gente, vais a ver, mi gente de la chistorra y la lechuga, vais a ver, el mejor juez es el tiempo. Bravo por el que ha escrito esto en el argumentario del presidente. Es verdaderamente bonito. Enseña los dientes en la entrevista a la Barceló y termina rematando la faena. Y la verdad saldrá adelante. Oiga, es que ni Quevedo lo supera con aquello de, pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Mira, Pedrito, ahórrate la monserga. El mejor juez, ¿sabes quién es? Juan Carlos Peinado. Con él, que lo habéis intentado todo, que le habéis echado todo tipo de basura encima y que él ha aguantado como un titán a punto de jubilarse. Empatado, exáqueo. La juez de Badajoz, Beatriz Viedma, la juez del hermano músico, de esta que hace preguntas que clavan como amenazas. Recuerden una de ellas, pero ¿usted sabe dónde está su oficina?
Y eso de que la verdad saldrá adelante, quiere decir que saldrá adelante a pesar de que tu abogado, el que le pusiste a Begoña, a pesar de que el ministrillo seminarista Bolaños y toda la patuleya esta que te rodea, hayáis hecho todo lo posible para que la verdad se oscurezca y no aparezca nunca ante nuestros ojos. No habéis colaborado con la justicia absolutamente en nada. Estáis proponiendo pruebas absurdas para que Peinado tenga que dilatar la instrucción y luego criticarlo por hacerlo. Es que sois muy retorcidos, sois malos como un sacacorchos oxidado. Pedro, no encontrarías la verdad ni aun tropezando con ella. Volviendo a Quevedo sobre la verdad. Y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Y Pedro Sánchez tendrá que someterse al escrutinio del Senado a finales de octubre en esa comisión de investigación del caso Koldo. Era un as en la manga que se guardaba el Partido Popular desde hace más de un año y que Alberto Núñez Feijóo decidió utilizar la semana pasada tras la publicación de esas informaciones sobre los sobres y la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Según fuentes del Senado, Sánchez podría declarar en la misma sala e incluso en el mismo estrado en el que ya han declarado Ábalos, Cerdán y otros testigos e imputados del caso Koldo. Bueno, el gobierno, muy a la desesperada, enarbola una de sus últimas banderas, la bandera de blindar el derecho al aborto en la Constitución española. Dice Pedro Sánchez que se haría retocando el artículo 43, lo cual no la convierte en un derecho constitucional, el asunto del derecho al aborto. Para conseguir esa reforma de la Constitución, incluso la del artículo 43 tan solo, Sánchez precisa del apoyo de 210 diputados que solo tendría en el caso improbabilísimo de que le apoyara la reforma del Partido Popular. Sin embargo, se trata de mandar señales a un voto femenino que está pues buscando la puerta de salida después de conocerlo de las sobrinas de Ábalos y demás andanzas en prostíbulos. Y sigan votando al PSOE porque es el que se preocupa del derecho del aborto. Así que la iniciativa, como diría en sus propias palabras Pedro Sánchez, es una inventada más. El gobierno de Sánchez inicia los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución. Iniciar el trámite requiriendo pues el dictamen al Consejo de Estado, que es el órgano consultivo del Gobierno de España, para iniciar la reforma constitucional e incorporar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de nuestra Constitución. En Moncloa consideran que hay que dar este paso frente a una ola reaccionaria que dicen solo busca recortar los derechos de las mujeres. La ola reaccionaria nos está llevando a una retroacción de los derechos y a un retroceso importante, a un recorte de sus derechos. Este es un primer paso. Sin embargo, sacar adelante la reforma es algo muy complicado. Primero, el texto debe ser sometido al veredicto del Consejo de Estado y después pasar el examen en el Congreso. Y una vez en la Cámara Baja, su aprobación exigirá el apoyo de 3/5. Esto es, el apoyo de al menos 210 diputados. Es decir, que sería necesario el respaldo del PP para que salga adelante. Sin embargo, los populares ya han mostrado su rechazo. El Ejecutivo además señala directamente a Madrid y ha anunciado que requerirá a la comunidad un registro de médicos objetores para que cumpla la ley. Sin embargo, la presidenta madrileña es tajante al respecto. Ante esta negativa, la ministra Mónica García ha amenazado a la presidenta con llevarla a los tribunales y le da un mes para el registro de objetores. He informado en el Consejo de Ministros el camino de las acciones legales mediante el requerimiento formal que vamos a realizarle a la Comunidad de Madrid. La ley se cumple. Punto. Pero aunque el Gobierno saque pecho e intente reafirmarse en su agenda feminista, lo cierto es que no le dan los números para aprobar esta reforma. Algo que ha tenido incluso que recordarle su propio socio de Gobierno. Dicen desde Podemos que el Ejecutivo solo juega a los titulares. El problema es que ahora mismo no hay números. Creo que es un titular. Bueno, y sigue también esa lucha interna entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la publicación de ese registro de objetores al que parece que Madrid se sigue oponiendo. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha cargado duramente contra Sánchez, asegura que ella no va a recibir órdenes de ningún hombre porque dice conoce de cerca el trauma del aborto. Hoy se ha dirigido a mí, como la semana pasada, en tono machito, sobre el tema del aborto. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre,
y que lo he sido toda mi vida, que he sufrido 2 bebés, la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno? Y antológico, Pedro Sánchez admite que sobre el fallo de las pulseras antimaltrato dice que ha habido dificultades técnicas, ni siquiera fallos, pero que todas las mujeres han tenido cobertura y protección de parte de este Gobierno y que funcionan ahora mejor que nunca. El presidente ha dado su respaldo total a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que fue reprobada por el Congreso. Lo he dicho públicamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tiene todo mi apoyo, toda mi comprensión, porque creo que efectivamente aquí lo que ha habido ha sido una campaña muy burda de desinformación por parte, en este caso, de la derecha. No se planteó nunca la dimisión de la ministra. Si es que se han hecho las cosas bien, si es que la Fiscalía ha dicho que no ha habido desprotección y lo que se ha hecho ha sido mejorar esa seguridad. Y hoy vuelve la polémica por las redes sociales de Óscar Puente y por su último tuit sobre el Metro de Madrid. El ministro ha denunciado el caos en el suburbano y su poco foco mediático con una foto que en realidad era del Metro de París. La publicación fue rápidamente eliminada de su cuenta. Horas después, Puente publicaba este otro vídeo que asegura fue tomado por él esta misma tarde. El socialista denuncia que algunos medios de comunicación llevan 6 días silenciando esta situación que dice son los mismos que ahora se vuelcan con ese tuit. Asegura que el caos en el Metro de Madrid va a seguir. Y ya conocemos la cifra de inmigrantes ilegales que pretende regularizar el Gobierno. El pasado mes de mayo entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería que permitirá, ojo, regularizar a casi 1 millón de inmigrantes de aquí a 2027, 300.000 cada año. El dato coincide con la presentación del Partido Popular de sus 10 medidas para regular la inmigración. Un plan presentado hoy en Barcelona donde este asunto va a ser clave, seguro, en las próximas generales. Ese decálogo podría resumirse en 3 ideas: endurecer el acceso a la nacionalidad, el permiso de residencia y ayudas como el ingreso mínimo vital. Feijóo quiere introducir, entre otros criterios, como el B2 de castellano para lograr el pasaporte o acreditar la búsqueda de empleo para algunas prestaciones. El Partido Popular propone además mano dura con las mafias y los delincuentes reincidentes. Y en la página internacional, al menos 4 palestinos han resultado muertos por disparos de un dron del ejército israelí porque habían cruzado esa línea amarilla a la que se han replegado las Fuerzas Armadas israelíes, designada y establecida como inviolable por el acuerdo de paz. Fueron disparados por drones, como hemos dicho, y el gobierno israelí dice que estos palestinos cometieron una violación del pacto alcanzado entre el gobierno de Tel Aviv y la organización terrorista Hamás. Los drones, está claro, han matado al menos a 3 de esas personas y hay una disparidad de informaciones. Los palestinos de la agencia de noticias Wafa creen que han sido 3 los muertos, mientras que el diario Filastin de los palestinos ha elevado a 5 los fallecidos. Y un día después de ese saludo distendido entre Donald Trump y Pedro Sánchez ayer en Egipto, Washington vuelve a la carga. Esta tarde el embajador de Estados Unidos ante la OTAN ha recordado a España que tiene que cumplir con ese objetivo del 5%. El diplomático no se ha referido a esa amenaza de Trump de echarnos de la OTAN, pero sí insiste y apela directamente a nuestro país que todos debemos cumplir con ese objetivo. Precisamente hoy Sánchez, en esa entrevista que les ofrecíamos antes, aseguraba que se va a mantener en el 2%. Ojo que esto es información de última hora. Donald Trump ya amenaza con castigos a España si no cumplimos con ese objetivo del 5% y aportamos lo que nos corresponde a la OTAN. Y también es información de última hora. Donald Trump ha anunciado un nuevo ataque que se salda con 6 muertos a una presunta narcolancha en Venezuela. Con este ya serían 5 los hundimientos que se han producido en los últimos meses como parte de esa lucha por parte del gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico y en concreto contra el cártel de los soles. Si bien es verdad que en este caso en concreto, en esta embarcación, Donald Trump no ha querido vincularla directamente con esta red de narcotráfico. En total ya hay 27 víctimas mortales por esta causa, presuntamente.
Y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado ya que se va a suspender hasta el año 2028 la reforma de las pensiones que se aprobó en Francia en 2023. Esa era la condición innegociable para el Partido Socialista, o de lo contrario iba a presentar una moción de censura al segundo de sus gobiernos. Lecornu propondrá al Parlamento este otoño que suspenda esa reforma de las pensiones hasta después de las elecciones presidenciales previstas, y además no se va a aumentar la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028. Bueno, Marina, ¿cómo van las cosas con la Dana Alice? Bueno, pues parece que la situación mejora, pero hay comunidades que todavía se siguen recuperando y que siguen afectadas este martes. En Gandía todo vuelve a la normalidad hoy después de las intensas precipitaciones que en el día de ayer obligaron a suspender las clases y dejaron inundaciones en buena parte del municipio. En apenas 2 horas la ciudad registró más de 100 litros por metro cuadrado. Tanto en la Comunidad Valenciana como en Aragón, como en Cataluña y como en Baleares, en estos momentos siguen en alerta naranja y extremando precauciones. En las islas la situación es especialmente preocupante. Todas ellas se encuentran en estos momentos bajo precaución de las autoridades por esas fuertes inundaciones. Las precipitaciones podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en 1 hora. Seguiremos muy pendientes de esta evolución. Bien, ya es aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, especialmente a los que decidan quedarse con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco, con la última hora de Estados Unidos. Volvemos mañana.